Hola, buenos días. Soy Carmen Medrano otra vez. Aquí estoy en obediencia a Dios para que tengamos un poco más de conocimiento, platicándoles un poco más de mi vida y de las cosas de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del pecado, porque casi cuando alguien menciona el pecado, cuando alguien menciona es que estás en pecado, muchas veces ni siquiera sabemos qué es. O nos espantamos, nos sentimos señalados, alejados de Dios primeramente y juzgados por la gente, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Miren, les voy a decir qué es el pecado. La definición es, pecado dice, acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios, cumplir, dejan de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. Eso es el pecado. Te dejas tú seducir por las cosas que están en contra de Dios. Pero muchas veces no sabemos qué está bien y qué está mal. Uh-huh. Por eso es importante que leamos la Biblia, que tengamos el conocimiento y que sepamos con lo que vamos a luchar allá afuera. Ajá. Por eso yo les hablaba del adulterio, de la fornicación, del aborto, de del robo y de todas esas cosas que hacemos nosotros cuando infringimos la ley. Ajá. Yo les platicaba de mi experiencia, ¿verdad? De las cosas que he vivido. Por ejemplo, de lo de migración. Nosotros somos unas personas que nos gusta romper la ley. Ajá. Y Dios ha establecido sus leyes y también ha dejado leyes terrenales para que las obedezcamos. Pero imagínense, si no obedecemos las leyes terrenales, pues tampoco las celestiales. Y cuando tú rompes una ley, tienes que pagar la consecuencia. Uh-huh. Entonces, cuando yo entré a este país, pues yo rompí la ley. Yo entré ilegalmente a este país. Y tienes que pagar las consecuencias. Ahí está que me alejaron eh, de... estuve 15 meses en México, para la gloria de Dios, porque pude hacer muchas cosas para Él. Y aunque sí me dolía mi corazón porque no estaba con mi esposo, con mis hijos, ajá. Dios siempre tiene el control y siempre te va a poner cosas hermosas con las que tú tienes que aprender. Uh-huh. Por ejemplo, en mi vida, cuando me quitaron a mi hijo pequeño, era necesario que Dios interviniera. Era necesario. ¿Por qué? Porque yo no los estaba tratando bien a mis hijos, la verdad. Me recuerdo que una vez mi hijo grande olvidó el clarinete. Yo siempre fui una mamá bien estricta, he sido una mamá estricta, o más bien creo que he exigido demasiado, perfeccionista, y esas cosas te hacen daño. ¿Se acuerdan cuando les platicaba de que le planchaba la ropa a mi hermano y yo quería hacer las cosas perfectas? Para que él me dijera, gracias hermana, hiciste todas las cosas bien, o recibir una palabra de, de ánimo, de aceptación, una palabra de amor. Y por más que tú te esforzabas, pues nunca recibías esas cosas. Y yo nunca recibí un te quiero de mis hermanos, un eres especial de mi papá. Y si tú no recibes ese amor cuando eres chiquito, pues, ¿qué tiene tu corazón? Pues nada. Ahora, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? ¿Cómo vas a dar amor si tu corazón está vacío y dañado? Y sí, yo lastimé a mis hijos. Tú quieres estar como mamá soltera y las cosas no son fáciles. Tienes que pagar quien te los cuide, pagar renta, gas, luz, teléfono, todo, comprar todo el mandado y todas las cosas. Y te llegas a estresar y a frustrar porque tú no puedes sola.
Y luego el niño que te quiere decir las cosas y tú le sueltas con un grito o con un golpe. Y no está bien, mis hijas. Por eso era necesario que Dios interviniera en mi vida. Porque yo, Carmen, iba directo al infierno. ¿Sí? Porque yo había infringido la ley horriblemente. Era mentirosa. Robé, llegué a robar. Era injusta. Llegué a golpear a mis hijos. Me acuerdo que mi niño chiquito tenía como 1 año y medio y agarró una crayola y empezó a rayar la pared. Fue un día antes que me quitaran al niño. Y le pegué yo en las manitas porque estaba toda estresada por las cortes, no tenía abogado y toda esa frustración y falta de amor me llevaron a pegarle. Ahora yo doy gracias a Dios que me los quitó porque yo no sabía ser mamá. Ahora entienden. Y habemos muchas mujeres allá afuera que golpeamos a nuestros hijos porque nos sentimos estresadas, cansadas, que no nos entienden. A veces preferimos ser más mujeres que madres. Así es. Por eso ustedes que me están escuchando, pongan atención con sus esposos primero, ¿sí? Antes que lleguen al divorcio o la separación. No pongas primero a tus hijos porque vas a terminar igual de loca que estaba yo. Primero está tu esposo, porque si tu esposo y tú están bien, tus hijos van a estar bien. Así es. Miren, la paga del pecado es muerte. El papá de mi segundo hijo, él hacía drogas y alcohol. Y sufría de mucha depresión. Dios necesitaba transformar su vida, Dios necesitaba intervenir. Ya al final, cuando empecé yo a conocer a Dios y Él empezó a restaurar mi vida, yo le pedí perdón a Él por las cosas que yo había hecho mal. La relación ya fue mejor porque hubo un perdón. Hubo un arrepentimiento porque yo quise separarlo de mi hijo, de su hijo. Y eso no está bien. Es un error bien grande cuando tú separas al hijo del papá o de la mamá. No hagas eso porque dañas a tu hijo. Entonces, desafortunadamente, él falleció en el 2014. Pero era Dios y era cosas que él tenía que trabajar, él mismo. Yo no lo podía ayudar, yo solamente le decía, acércate a Dios, acércate a Dios. Él quiso, pero hay muchas cosas que tienes que ir rompiendo con maldiciones generacionales que eres tú el que tiene que romper. Estamos atestados de pecado. Y les voy a leer aquí un versículo donde dice, en la culpabilidad del hombre. Está en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y así hacemos, detenemos con injusticia la verdad de Dios. A lo malo le llamamos bueno. O sea, ay, si no te cases, vive una unión libre, está bien. Ay, abórtalo, pues, ¿qué tiene? Pues ni siquiera tiene vida todavía.
cuando el bebé ya tiene vida, desde que hay fecundación. Así es, pero llamamos las cosas malas buenas. Dice que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. Tú no te puedes inventar otro Dios. Mira la nieve. Son diferentes, son pequeñas estrellitas y ninguna es igual. ¿Cómo te explicas que un esperma y un óvulo se unan y crean un ser humano? ¿Has visto las flores? Qué hermosas son, y los colores. Ningún ser humano las puede hacer. ¿Has visto las nubes? En los volcanes, la nieve en las montañas, los árboles. Son diferentes colores de verdes. Y ninguno es igual, ninguna hoja es igual. Pero sigue creyendo en la ciencia. Sigue creyendo que vienes del mono o de una explosión. Esa es la mentira científica de Satanás, que te quiere perturbar tu mente. De esas mentiras venimos. Es algo ilógico. Para que existiera una explosión, ¿quién creó la explosión? Para que vinieras de un mono, ¿quién creó al mono? Y esto es que es muy extenso. Hay muchas cosas que tienes que saber, pero en la Biblia viene todo. Y no necesitas que alguien te enseñe, Dios mismo te da la revelación. Empiezas a entender del porqué de las cosas, pero es Dios. Por eso te digo, lee la Biblia, léela, cómprate una, consíguete una. Que esto es dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Dice en el que sigue, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Viste? Te estás envaneciendo en tu propia creencia. Dios no existe. Porque existiera no hubiera maldad. Dios desde el principio estableció sus reglas, pero somos nosotros los que las hemos roto, quebrado. Queremos dar una mordida. Queremos infringir la ley. Por eso es que vienen las consecuencias. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Si tú sigues pensando así, como piensas, con ese pecado, con esa pornografía que ves, tu cerebro se va a volver entenebrecido. Y va a llegar un momento que ya no vas a poder salir. Si tú sigues en ese alcoholismo, si tú sigues robando, si tú sigues en fornicación, en el adulterio, y hay muchos más pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Ay, pero si yo no he matado a nadie. La palabra de Dios dice que si tú odias a tu hermano es como un asesinato. Ay, pero si yo no he cometido adulterio. Ok. ¿Y cuando estás con tu esposo o tu esposa no deseas a otro hombre? ¿O cuando ves a un hombre o una mujer en la calle y la desnudas con tu mirada? Eso es adulterio. ¿Tú lo sabías? Dios tiene sus propios estándares, porque ya los codiciaste con tu mente. Ahora, una cosa.
el campo de batalla de Satanás es aquí en nuestra mente. ¿Cómo es que uno va y dice, ay, es que cayó en pecado? No es que vas caminando y pum, te resbalaste. No. El pecado entra aquí, en la mente. ¿Cómo es que tú vas a caer en pecado? Si tú empiezas a desear al hombre o a la mujer allá afuera o a maquilar un asalto, lo vas a empezar aquí. Por ejemplo, digamos, deseo yo a un hombre. Y lo empiezo a pensar, a maquilar en mi pensamiento cómo lo voy a seducir, las palabras que le voy a decir para llevármelo a la cama. Entonces, eso que ya maquilaste, baja a tu corazón y da luz el pecado. Lo llevas a la acción. Amados, todos nosotros no nos libramos de la tentación. Decía Pablo, dice, yo no puedo evitar que los cuervos vuelen sobre mi cabeza. Lo que sí puedo evitar que se aniden ahí. Nosotros no podemos evitar tener malos pensamientos. Lo que sí podemos evitar es que se aniden, que se maquilen aquí y los llevemos a la acción. Dice en Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El pecado son fortalezas, la forma que piensas es una fortaleza. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, nuestro ataque con el poder de Dios podemos destruir esos pensamientos malos. Dice en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Cuando te vengan malos pensamientos, empieza a repetir, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hasta que se vaya ese pensamiento y tú lo hayas derrumbado. O esa mentira que tú estás pensando. Por ejemplo, le llamas a tu marido y no te contesta. Ay, es que ya se fue a tomar, es que ya anda con la otra. No te hagas historias en tu mente. Y una vez así me pasó. Mi marido no me contestaba. Y trabaja él en un edificio, ¿verdad? Y estaba yo... Mi mente empezó a crearme historias en la mente. Ya está, y yo ¿por qué no me contestas? De seguro estás con fulana de tal, que no sé qué. Cálmate, Carmen. Y me regañó mi marido. Gloria a Dios por eso. Ahí comprendí de que cuando él me llamó la atención, me dijo, yo estaba trabajando. Dice, y no me gustó cómo dice, yo estoy trabajando, yo no estoy haciendo cosas que tú piensas. Y ahí me di cuenta de que la mente te puede llevar a hacer cosas que no quieres. Por ejemplo, cuando les platicaba en el video anterior, el odio, los celos, el odio. El odio, por ejemplo, que yo llegué a odiar tanto al papá de mi hijo, porque pues las cosas que pasaron, ¿verdad? Pero miren, era necesario que Dios interviniera porque mi mente estaba mal. Ahí comprendí de que, miren, yo decía, planeaba en mi mente, ¿por qué no me prestan un carro y voy a atropellar a ese hombre? Así de mala pensaba yo.
Gracias a Dios no pasó. Porque imagínense si hubiera pasado su papá muerto y yo en la cárcel, ¿qué hubiera sido de ese bebé? Ahí comprendí cómo el odio, la ira, decía Jesús, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú tienes algo en contra de esa persona y tienes pensamientos negativos, lleva tus pensamientos sujetos a Dios, porque te pueden traer una tragedia más horrible, con un resultado donde te lleve a la cárcel. Esos son los ataques del enemigo. Ahí comprendí por qué mucha gente está en la cárcel. Ajá. Porque se dejan llevar por la ira. Una ira injusta. Y Dios también tiene su ira. Jesús también se enojó porque estaban vendiendo cosas en el templo, en la casa de Dios. Jesús, o sea, tú tienes derecho a enojarte, pero no actúes con ira. El actuar con ira es malo, muy malo. Más cuando no la sabes controlar. Y otra cosa, cuando estaba yo sin mis hijos, miren, yo me iba en el tren, eran como 2 horas del lugar donde yo me estaba quedando hasta Portland, Oregon. Entonces yo empezaba yo a leer. Yo me llevaba la Biblia, la leía en el tren de ida y de regreso, a todas horas. No me dejaban trabajar, entonces ahí yo tenía tiempo. Y a veces es necesario que Dios te ponga un estate quieto. Que te quite lo que más quieres para llamarte la atención. Ajá, a veces te va a quitar la salud o tu trabajo o un ser querido para que le pongas atención a él. Y así el Señor fue que me llamó mi atención. Pero recuerdo de que yo empezaba como las calles, algunas de las calles de Portland, Oregon, son igual, tienen el mismo nombre que las de Chicago. Yo decía, oh, yo voy a ir a visitar a mi hermana. Miren, me espanté cuando yo pensé así. Porque el mismo dolor, la misma desorientación, te pueden llevar a la locura. Yo estaba planeando ir a visitar a mi hermana que vivía en Chicago. Ella vivía en Chicago y yo estaba en Portland, Oregon. Portland, Oregon está arriba de California. O sea, uno por allá y el otro por acá. O sea, nada que ver. El dolor, la desorientación que estaba en mi mente, te puede llevar a la locura. Por eso hay mucha gente en un hospital psiquiátrico. Porque se callan las cosas. Miren, Dios tenía que intervenir en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba aquí en mi mente. Miren, yo llegué a mirar pornografía. ¡Ah! ¿Pornografía? Sí. Y no pienses que, ay, por favor, no eres una persona inocente. ¿Sabes qué te hace la pornografía? Espiritualmente te desenfoca, te desconecta completamente de Dios y te entrega al diablo. Eso es. Empiezas a apartarte de la gente. Yo no caí en ese estado tan feo, pero cuando uno mira pornografía, lo que va a pasar en tu mente, tú has escuchado que los espíritus, no espíritus, que explicación científica que les dan, que los subcubos y incubos y subcubos, ajá. Ok. Espiritualmente son demonios que vienen a tener sexo contigo en las noches. ¡Ah! Sí, así es. La pornografía no era que yo fuera adicta. Simplemente, ay, pues
porque es mi esposo, porque es mi novio, pues nos echamos una peliculita para prender posiciones. Así lo dicen. Así pasa. ¿Y qué pasa? Pues tú estás teniendo sexo y tú estás invitando esas cosas en tu intimidad, en tu cama. Así es. ¿Alguien te lo dijo? Y a lo mejor ya lo habías escuchado. Así de esas cosas Dios tiene que intervenir. Porque Dios ha hecho las cosas santas, puras, pero nosotros las hemos ensuciado, las hemos torcido horriblemente. Por eso Dios tiene que intervenir. Gracias a Dios que intervino en mi vida. Cuando empecé a ir a la iglesia me escuché que me dijeron, una persona que conocía me dice, es que ya te lavaron el cerebro. ¡Qué bueno! Gracias a Dios que me lavó el cerebro. ¿Saben por qué? Porque en mi mente ya estaban esas personas desnudas en mi mente. Yo iba caminando en la calle y yo me imaginaba a las personas desnudas. ¿Alguien te lo dice? No. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te avergüenza y te aleja de Dios. Si yo estoy sacando estas cosas de mi vida, de mi experiencia, es porque quiero que tú rompas con esas cadenas, que las identifiques. ¿Tú crees que me da gusto estarte contando estas cosas? Ahora sí, porque no me da vergüenza. Pero cuando quise decirles a mis hermanos, se avergonzaron. Uno de mis hermanos me dijo que se avergonzaba de mí, de las cosas que yo estaba diciendo, contando. Otra me dijo que había sido mi culpa. ¿Cómo una niña de 5 años va a ser culpable de que otra niña la abuse? De que haya esa maldad en el corazón del ser humano. Y otra nada más quería saber los nombres por chisme, para acusarlas. Pero ¿saben qué? Yo he perdonado. Yo me he puesto a cuenta con esas personas que lo hicieron. Y ellas y yo estamos bien. Yo perdoné a mi papá. Yo sé que no fue la intención. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Así nosotros, o sea, las personas no sabían que te estaban haciendo daño. El papá de mi hijo no sabía que me estaba causando daño a mi corazón y yo a él también. A la suegra, a la abuela también. Cada uno peleaba de la forma que ellos pensaban que, cada uno de nosotros peleaba de la forma que nosotros pensábamos que era la correcta. Pero Dios a ninguno nos dio la razón. Pero, miren, si tú quieres obtener victoria y una justicia santa, justicia pura, tú tienes que invitar a Dios en tu vida para que Él te haga justicia. Pero Dios no te va a dar lo que tú quieres, ni a tu manera. Te va a dar lo que tu corazón necesita. Yo necesitaba ese tiempo alejada de mis hijos para que mi corazón fuera restaurado. Porque les digo, yo los llegué pues a maltratar. Y Dios no quiere eso. Dios tenía que prepararme, enseñarme a ser mamá, enseñarme a ser madre para después devolverme lo que el enemigo me había robado. Y así es. O sea, Dios no te va a dar, por ejemplo, si tú le pides a Dios $1,000,000, si Dios sabe que ese $1,000,000 te va a alejar de Dios, no te lo va a dar.
Pero si tú le pides, algo que esté conectado a su voluntad, Señor, enséñame a perdonar. Enséñame a ser mamá, esposo, esposa. Enséñame a ser nuera. Enséñame a ser hermana. Enséñame a amar a la gente porque no, en mi corazón no hay amor. Esas cosas son las que Dios quiere que tú pidas. Esas cosas el Señor sí te las va a enseñar y te las va a dar. Si estás falto de sabiduría, Dios te lo va a dar. Y cuando tú te conectas con Dios, tú empiezas a pedir de manera diferente. Porque ya no estás pidiendo para ti, por ti, sino por los demás. Miren, yo sé que el papá de mi hijo, él lo quería mucho. Fue su único hijo. Pero él no podía salir de las cosas que le afectaban en su corazón. Él había perdido a su papá a los 17 años. No mucho de su vida sé. Pero había mucho dolor en su corazón. Y él no pudo, no encontró. Yo me llegué a sentir culpable después de que él falleció porque yo decía, Señor, me hubieras dado más tiempo para hablarle de ti. Señor, yo no sé si él se fue, si se fue contigo. Yo oraba mucho por él. Yo perdoné las cosas que él inconscientemente me dañó. Y cuando tú perdonas a alguien, se rompe esa carga y ese odio que hay. Yo lo perdoné, la relación con él ya fue más tranquila, ya cuando nos mirábamos no nos mirábamos con coraje y buscábamos el bien por el niño. Obviamente pues él necesitaba que Dios trabajara en su corazón, pero las cosas fueron diferentes. Dios dice, ora por tus enemigos, por quien te maltrata, por quienes te levantan falsos testimonios, por la gente que te hace daño. Ora por ellos, ora por ellos. Dice que como ascuas de fuego vas a poner sobre su cabeza. Miren, cuando yo oraba por ellos, la oración tiene poder, la oración, el estar en comunión con Dios tiene poder. Yo miré cambios en el corazón de ellos. Miren, la abuela pues es su único nieto, mi hijo es su único nieto. Cuando murió él, me llamó por teléfono 8 días después de que él había fallecido. Y al principio no me lo quería dar. No me quería dar a mi hijo. Ya había ella buscado la forma de quedarse con él, pero legalmente la pelea es entre papá y mamá. Ya cuando los abuelos intervienen es porque de plano uno está en la cárcel o el otro está muerto. Es de la forma que los abuelos pueden pelear o los tíos. Pero pues él tenía a su mamá, que era yo. Entonces la abuela pues ya no tuvo. Ella ama a su nieto. Y yo también la amo a ella. Mi hijo, o sea, si tú amas a tu hijo, ¿cómo lo vas a alejar de tu abuela, de su abuela? Si tú amas a tu hijo, ¿cómo lo vas a alejar de su papá, de su mamá? Si tú amas a tu hijo, ¿cómo le vas a alejar de las personas que él ama? No hagas eso. Yo amo a mis hijos y yo no los voy a alejar de la gente que ellos aman.
Ellos necesitan esas personas. Ujú. Hasta la madrastra. Y esas cosas después de como... vamos a ir hablando de estas cosas. Porque yo sé que hay celos y hay ese tipo de cosas. Pero así es, mis amados. El amor, el perdón, el arrepentimiento para que tu corazón sea restaurado. Ujú. La abuela está enferma. Está, no se puede ya levantar. Pero es otra cosa que Dios tiene que trabajar en su corazón. Ujú. Miren, cuando tú callas un pecado, cuando no hay perdón en tu corazón, te llega a enfermar. Ujú. Por eso, ponte a cuentas con Dios, para que no te enfermes, para que no vivas amargado, enojado, porque la falta de perdón trae enfermedades. No seas orgulloso. Reconoce tu maldad. Vamos a seguirle aquí. Dice, Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y tú has visto que a veces te crees bien chipocluda, bien sabia, bien sabio, y eres necio. Te quieres ir por el camino que está en contra de Dios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Uh-huh. ¿Qué es inmundicia? Cosas que estás haciendo suciamente que está en contra de Dios. Uh-huh. Tocando, no sé, pregúntate tú, ¿qué estás haciendo inmundamente? Que tú que está en contra de Dios. Uh-huh. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¡Ah! En los deseos de tu corazón y deshonraste tu cuerpo, tocándote tú mismo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿A qué ídolo le estás adorando? ¿A qué imagen? Aquí lo dice, no lo digo yo. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice Dios. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, uh-huh, el cual es bendito por los siglos. Uh-huh. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra la naturaleza. El uso natural de la mujer. Aún las mujeres, o sea, quiero un hijo, voy y me hago el in vitro. Uh-huh. Ya no quieren a un hombre. La mujer decide cuándo ser mamá. Quiero ser mamá, voy y me consigo uno en la clínica. Inyécteme uno. ¡Wow! Dejaron las cosas naturales que son de Dios por las cosas del hombre, que él mismo se las inventó. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra la naturaleza. Tomándote la pastilla un día después. ¡Oh! Sí. ¿No quieres embarazo?
Si estás casada, mira, no te preocupes. Pero si no estás casada, por favor, aléjate de esas cosas. No estén en pecado. Uh-huh. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros. ¿Ahora entiendes por qué hay homosexualismo? ¿Por qué es lascivia? Porque dejaron el uso natural de la mujer y se envanecieron en su propio razonamiento. Así que no me vengas con que fuiste un accidente y que Dios se equivocó poniéndote en un cuerpo equivocado. Porque Dios no se equivoca. Dios desde un principio dejó establecido que eres hombre o que eres mujer. Y te lo digo por experiencia. Uh-huh. Te hablé del lesbianismo en mi tercer o cuarto video. Ajá. ¿Fuiste lesbiana? No, nunca me acosté con una mujer, pero sí hubo ocasiones en que me tocaron. Ajá, pero todo está aquí, mira. Si tú le das rienda suelta a tu mente, imaginándotelas y llevándolo a la acción, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por tus deseos. Así es, amados. Esto está duro, pero alguien te lo tenía que decir. Dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¡Wow! Así es. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando tú insistes en esa mente reprobada, en ese error, Dios te dice, ok, ¿sabes qué? Dale pues. Miren, por ejemplo, ahora que soy cristiana, que he buscado de Dios, ¿verdad? Aún en mi propia familia me han dicho, es que su religión no se lo permite. Miren, Dios te permite todo lo que tú quieras. ¿Te quieres ir a emborrachar? Ve y emborráchate. ¿Quieres ir a adulterar? Ve y adultera, fornica, toma drogas, alcohol, todo lo que tú quieras. Pero al final tú vas a pagar las consecuencias. Uh-huh. Ahora pregúntate antes de que tomes esa decisión. ¿Te va a edificar o te va a destruir? ¿Qué hace? Si tú vas a robar, te va a destruir. Si tú vas a fornicar, vas a destruirte. Si tú vas a ir a usar drogas, te vas a autodestruir. Dios nos da ese libre albedrío. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Destruirte? Ándale pues, duro, dale, dale. Pero no estés jugando con Dios. También Dios dice, que en tu debilidad Él te va a ayudar. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uh-huh. Dios nos enseña, si tú le clamas en esa debilidad, en ese pecado que tú no has podido dejar, clámale a Él, dile que te ayude y Dios te ayuda. Dile, Señor, te entrego esto, todo lo que soy. Heme aquí, Señor, ayúdame. Ayúdame con este deseo horrible que tengo de irme a fornicar, de irme a usar drogas, de irme a usar alcohol. Dile, Señor, te entrego esto, quítame este deseo que me consume por dentro. Y lléname de ti, de tu verdad, lléname de tu amor, Señor. Lléname, escudriñame, Señor, decía David, escudriñame, límpiame con hisopo. Que el Señor nos limpie, hermanos. Que el Señor te limpie. Deja que el Señor limpie tus impurezas.
y te lave con la sangre que Él ya dio en la cruz. Por eso fue el que Él murió. Porque miren, todos nosotros nos íbamos directo al infierno. Pero por eso es que necesitamos un Salvador, para que nos limpie de nuestra maldad. A eso vino Jesús, a limpiarte, a pagar el precio por ti, para que tú no fueras a la cárcel y para que tú no fueras al infierno. Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar. De mala madre, mala esposa, una mujer violenta, una mujer loca. Jesús tomó ese lugar. Y gracias a Dios, yo me sentía invaluable. Ningún hombre hubiera dado un centavo por mí. Pero Dios me compró con su preciosa sangre. Y valgo la vida de un rey. Tú vales la vida de un rey. Solamente tienes que aceptarlo. Así es. Por eso yo lo amo, porque nadie hubiera dado nada por mí. Yo estaba perdida. Hubiera terminado muerta o en la cárcel o en un hospital psiquiátrico. Pero Él fue el que dio la vida por mí. Él fue el que puso sus ojos en mí porque yo estaba perdida. Por eso lo amo a Él. Miren, y me pudiera quedar yo sin familia, sin mis hermanos. Mi familia no define quién soy. Mi pasado no define quién soy. Dios es el que define quién soy. Dios te define quién eres tú. No tu familia, ni tu pasado, ni las cosas que has hecho mal. Adóptalo, abrázalo. Y no te despegues de sus pies hasta que tú veas el cambio en ti. Yo así le hice. Señor, me abracé de Él. Así como Jacob decía en la historia de Jacob, que él peleó con el ángel de Jehová, dice la historia. Dice que le tuvo que lastimar su pierna, su cervix, dice, para que lo dejara ir. Y yo dije así, Señor, yo vengo ante ti, no me voy a ir hasta que me bendigas, hasta que me regreses a mis hijos. No me voy a ir. ¿Y qué creen? Algo hermoso, que me los regresó, y ahora que me los regresó, ya no me voy porque ya me gustó estar aquí. Así es. Me gustó los abrazos de papá, me gustó dormir en sus brazos. Él me puso un nuevo nombre, me lavó mis heridas, limpió mi pasado. Él dice que Él todos tus pecados los agarra y los echa al lago de fuego, bien lejos, lejos, y que Él nunca más se acuerda de lo que tú hiciste. Así es mi Padre Dios, ese Dios que yo conozco y que sé que vive. Mi Dios no está crucificado porque Él resucitó. Mi Dios no vive en la cruz. Mi Dios está en el cielo reinando, a la derecha de Papá Dios, de Jehová. Así es. Ese es el Dios que yo conozco. El que me amó, me limpió, me purificó, me perdonó todos mis pecados. Así que vamos a hacer otra vez una oración para que tú lo puedas aceptar y empieces tú una vida en transformación con Él. Para que Él te pueda traer al arrepentimiento, para que Él te pueda hablar y traerte al perdón, porque es necesario que tú perdones
y que te perdones también a ti mismo de las cosas que tú has hecho mal. Que te examines, que tengas una intimidad con el Señor. Vete a solas con el Señor. En el número 4, en el video número 4, yo les dije cómo se ora, ¿verdad? Dice que te vayas en tu aposento, en tu cuarto, y cierres la puerta y hables con Papá Dios. Y le confieses a Él todo. El Padre Nuestro. Pero háblale como si estuvieras hablando conmigo. O sea, como yo te estoy hablando a ti. Señor, perdóname. Mira todas estas cosas que yo hice. Y tienes que perdonar también a las personas que te hicieron daño. Y pedir perdón si tú hiciste daño. Eso es el principio. Para que tu corazón sea sanado. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, cuando tú reconoces qué hiciste, el daño que has causado, cuando hay un perdón, hay una sanación y hay una transformación en tu vida. Es así como vamos a ver el cambio. Entre más tú le entregues a Dios, más rápido vas a salir. Entre más tú obedezcas, más rápido vas a salir del hoyo donde estás ahorita. Así que ánimo. Carmen Medrano, suscríbanse a mi canal, por favor. Denle un me gusta y por favor hagan sus comentarios. Si esto te está sirviendo de bendición, mándame mensaje para que me animes así. ¡Ey! Échale ganas, Carmen. Los quiero mucho y vamos a despedirnos con una oración. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre amado, aquí estamos, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres un Padre bueno, que tú eres un Dios todopoderoso y soberano, Señor, que no hay nada escondido delante de tus ojos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por estas personas que están escuchando los mensajes, Señor. Gracias porque tú eres el que tiene el control, porque eres tú, Padre amado, quien toca ese corazón, Señor, y tú traes esas cosas que están ocultas, Señor, a su mente, Señor, para que ellos puedan recibir esta restauración, Señor, porque eres tú, Padre, el único que puede sanar ese corazón roto, Señor, que puedes sacarlos de esa cárcel donde han estado todo este tiempo, Señor, esclavizados, Padre Santo. Gracias, mi amado Señor, por su vida, por su familia, por su salud, Señor. Gracias, mi amado Señor, bendícelos donde quiera que estén, Señor, quien sea que escuche este mensaje, Señor. Bendícelos, Padre Santo, y ábreles esos oídos espirituales, Señor, para tu palabra. Ábreles esos oídos, esos ojos espirituales, Padre Santo, para que ellos puedan escuchar tu amor, escuchar tu palabra, verte a ti, Señor, ver tu amor y ver su transformación, Señor. Porque tú vienes a restaurarnos, Señor, a restaurar lo que el enemigo nos robó, Señor. Gracias, mi amado Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho, Señor, en sus vidas y en mi vida, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ahora te voy a pedir que repitas después de mí. Señor Jesús, yo te acepto como mi único dueño y salvador. Padre amado, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Ayúdame a perdonar a las personas que me han hecho daño. Y saca de mí, Señor, esas cosas que no te sirven. Crea en mí, Señor, ese hombre, esa mujer que tú ves. Ayúdame a ser mamá, a ser papá, a ser esposa, hija, hermana. Y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, hermanos, nuevamente les quiero mucho. Les amo en Cristo Jesús. Y pues nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Bye.